Bueno, yo tengo otras novedades que vienen de Estados Unidos. Hace algún tiempo nosotros les habíamos anunciado que se estaba por celebrar una especie de convenio entre esa compañía que se llama Silicon Graphics y Nintendo. Conviene aclarar entonces, para aquellos que no la conocen, a qué se dedica, cuál es la verdadera dimensión de Silicon Graphics. Silicon Graphics trabaja en lo que se llama simuladores de vuelo, provee la tecnología para que aquellas personas que están entrenando para ser pilotos, los futuros pilotos de aviación, puedan entrenar. Y la tecnología para que esto sea posible se la da justamente esta compañía. Además, marcha a la vanguardia de lo que... todo lo que es gráficos en computación, vanguardista total en esta área. Y además, ¿sabes en qué trabajó, Gaby? ¿En qué? En algunas películas, los efectos especiales de algunas películas. ¿Qué película? Y por ejemplo, no sé si te suena alguna de estas, hizo algunos efectos especiales de Jurassic Park, hizo algunos efectos especiales de Terminator 2. Ah, buenísimo, para que Spielberg se conecte con Silicon Graphics para utilizar efectos de esa, realmente viene muy bien esta editora, ¿eh? Así que imagínate lo que puede llegar a ser la conjunción de estos dos colosos, ¿no? ¿Cuál puede ser el resultado de esta unión? Por un lado, toda la tecnología que está aportando Silicon Graphics y por otro lado, la experiencia que tiene en el tema de los videogames Nintendo. El resultado de esto no sé lo que puede llegar a ser, puede ser una explosión terrible. Pero decime, ¿hay necesidad de lanzar nuevos juegos cada vez más sofisticados? Mira, el mercado está cada vez más exigente y sobre todo en Estados Unidos la gente pide mejores y mejores versiones de los equipos. Y sobre todo en el punto que tiene que ver con las imágenes. Piden que los gráficos, los chicos, los grandes, todos los consumidores, y no solamente en el tema de videogames, sino en otro tipo de tecnologías, están pidiendo que las imágenes sean cada vez más perfectas, que se acerquen a la realidad. Así que hay una ansiedad con esto. ¿Y qué es lo que van a lanzar? ¿Cómo es el equipo? ¿Qué características tiene? Nada más ni nada menos que, atención, ojito, una primicia. El equipo de 64 bits de realidad proyectada. El equipo de 64 bits de realidad proyectada sale al mercado. Che, qué informado que estás, pero ¿cuándo sale al mercado? Bueno, aparentemente anuncian... Quiero comprar, ¿cuándo? Anuncian diciembre del año que viene, diciembre del 94, fines del 94. Pero por ahí pasa algo antes, ¿Cómo va? No, escúchame, no tires así indirectos. ¿Qué pasa? Contame, por favor, algo sabés. Bueno, no sería la primera vez que Nintendo da un plazo y después lo acorta el plazo y sale antes. Así que por ahí hay alguna sorpresita antes de diciembre del 94. Con esto piensan afrontar el año 2000, el siglo XXI, que no falta tanto, ¿no? Falta 6 años y estamos. Antes parecía, nosotros decíamos siglo XXI, el siglo XXI, yo había como un mito con esto. Estamos pisando ya fin del siglo XX. Muy informado, Dan, me dejó sorprendida, anonadada. ¿Te cuento algo más? Contame algo más, Esto no va a costar más que lo que vale ahora en un Super Nintendo. Bueno, pero ya me imagino Kellogg's haciendo concursos, regalando estos equipos, va a ser terrible. Y quisiera yo que me expliques en el próximo programa, si es posible, las diferencias entre el equipo de 16 bits y el de 64. Vamos a tener la información sobre este particular. ¿Sabrás? Y vamos a hacer lo posible. Bueno.